Soy Sabrina, tengo 32 años, y jamás imaginé que mi familia me traicionaría 2 veces. Después de 5 años de silencio. Se presentaron en la puerta de mi casa con maletas y entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi padre me miró directamente a los ojos y pronunció esas palabras que todavía me persiguen: tú ni siquiera tienes familia. Esta casa será nuestra. No discutí ni grité, simplemente tomé mi teléfono y marqué 3 números. Si estás viendo este video, dime desde dónde lo estás viendo y suscríbete para no perderte cómo logré superar la traición más brutal. De parte de quienes se suponía que debían amarme sin condiciones. Crecí en un suburbio de Pensilvania y desde afuera mi familia parecía normal. Mi padre, Richard, era gerente de banco. Siempre vestía trajes impecables y cargaba un maletín como si fuera una extensión de su cuerpo. Mi madre, Diane, era enfermera en el hospital local. Trabajaba turnos larguísimos, pero de alguna manera siempre mantenía la casa impecable. Luego estaba mi hermano mayor, Brian, 3 años mayor que yo, y el hijo dorado de la familia. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones, con un pequeño patio trasero. Ni ricos ni pobres, solo una familia estadounidense promedio tratando de salir adelante. Pero debajo de esa fachada perfecta se escondían dinámicas complicadas que marcaron mi vida entera. Desde muy pequeña, podía sentir las diferencias de expectativas entre Brian y yo. Él estaba destinado a la grandeza, según mis padres. Sus notas mediocres eran celebradas, mientras que mis calificaciones sobresalientes solo eran lo mínimo esperado. Cuando fue aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una enorme fiesta y le regalaron un coche nuevo. Agotaron la mayoría de sus ahorros para asegurarse de que pudiera estudiar sin endeudarse demasiado mientras tanto. A mí me dijeron, desde primer año de secundaria, que debía trabajar medio tiempo si quería ahorrar para la universidad. A los 16, ya equilibraba la escuela con 20 horas semanales en el restaurante local, sirviendo panqueques y hamburguesas para ahorrar cada centavo. Incluso con mis notas perfectas y mis actividades extracurriculares, nunca hubo conversaciones sobre universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro. Aunque nunca lo dijeron con esas palabras, Brian era la inversión, yo el remanente. La única persona que me veía diferente era mi abuela Margaret, la madre de mi madre. Vivía a 1 hora de distancia, en una casita estilo cabaña, con un jardín que de niña me parecía mágico. Cada verano pasaba 3 semanas con ella, mientras Brian asistía a diversos campamentos deportivos financiados por mis padres. Esas semanas eran mi salvación. Sabrina solía decirme mientras me enseñaba a plantar tomates: nunca dejes que nadie te diga cuánto vales. Solo tú decides eso. Sus manos, desgastadas por décadas de jardinería y trabajo duro, guiaban las mías con suavidad sobre la tierra. Nunca dependas de nadie para tener un techo. Aprende a construir el tuyo. La abuela Margaret había criado a 3 hijos casi sola, después de que mi abuelo falleciera cuando mi madre tenía apenas 12 años. Trabajó como costurera y logró que todos sus hijos fueran, al menos, a algo de universidad. La fuerza y la independencia que ella representaba se convirtieron en mi norte. Sobre todo cuando en casa sentía que me ahogaba. La presión de mis padres aumentó a medida que se acercaba la universidad. Mi madre había decidido que yo debía seguir sus pasos y convertirme en enfermera. Es una profesión estable, Sabrina. Siempre tendrás trabajo, decía, ignorando por completo que jamás mostré interés alguno en la medicina. Mi padre estaba de acuerdo. Y añadió, las carreras creativas son para gente que tiene dinero familiar como respaldo. Lo que ellos no sabían era que, en mi penúltimo año de secundaria, yo había descubierto mi pasión por el diseño gráfico. Mi profesora de arte, la señorita Winters, notó mi ojo para la composición y me introdujo a programas de diseño digital. Me enganché de inmediato, me quedaba después de clases trabajando en proyectos y participaba en concursos locales. Cuando gané un premio Original de diseño, mis padres lo descartaron como un pasatiempo bonito, pero no como una carrera real. La tensión alcanzó su punto máximo durante mi último año de secundaria. Cuando había que enviar las solicitudes universitarias, postulé a la universidad comunitaria local, que tenía un buen programa de diseño, y también a varias universidades estatales con programas de arte asequibles. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres se negaron siquiera a considerar ayudarme económicamente, a menos que cambiara mi carrera a enfermería-administración. No vamos a desperdiciar dinero en una licenciatura en arte, declaró mi padre con firmeza durante la cena, la noche después de recibir las cartas. Si quieres tirar tu futuro a la basura, págalo tú sola. Busqué apoyo en mi madre, pero ella simplemente miraba su plato. Brian, que estaba en casa por el fin de semana, sonrió burlonamente desde el otro extremo de la mesa. Tal vez deberías hacerle caso a papá, Sabrina.
No todos sirven para una carrera de verdad. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero a la mañana siguiente tomé mi decisión. Iría a la universidad comunitaria, trabajaría a tiempo completo y seguiría mi carrera en diseño, pasara lo que pasara. Cuando lo anuncié durante el desayuno, mi padre simplemente se encogió de hombros. Tu vida, tu error, me gradué de secundaria con honores y me mudé a un pequeño departamento compartido con 2 compañeras. Mientras asistía a la universidad comunitaria, trabajaba casi 40 horas a la semana entre una cafetería y una tienda en el centro comercial. Y aún así mantenía un promedio de 3.8 en mis clases de diseño. Visitaba a la abuela Margaret cada vez que podía, y su fe inquebrantable en mí se convirtió en mi fuente de fuerza. Después de 2 años, me transferí a una universidad estatal para terminar mi licenciatura en diseño gráfico. Para ese entonces, apenas hablaba con mis padres. Nuestras interacciones se limitaban a visitas obligatorias en las fiestas, donde mi padre hacía preguntas punzantes sobre mi potencial de ingresos y mi madre me deslizaba billetes de $20 como si aún fuera una niña, susurrando por si necesitas comer. Brian se había graduado y conseguido trabajo en una firma financiera, siguiendo los pasos de nuestro padre. Cada reunión familiar se convertía en una vitrina para exhibir sus logros y destacar con sutileza mi aparente fracaso. Brian acaba de recibir un ascenso, anunciaba mi madre con orgullo. Y está viendo departamentos en el centro. La comparación no dicha flotaba en el ambiente como una nube pesada. Cuando me gradué con mi licenciatura, tenía 22 años y llevaba 4 sin vivir en casa. Asistí sola a mi ceremonia de graduación, ya que mis padres habían preferido ir a una conferencia relacionada con el trabajo de Brian, la abuela Margaret, que ahora usaba andador por la artritis. Fue la única familiar presente en el público. Su sonrisa orgullosa, mientras cruzaba el escenario, significó más que 1000 parientes ausentes. Con mi título por fin en la mano, decidí mudarme a Filadelfia en busca de mejores oportunidades laborales. La escena del diseño allí estaba creciendo y yo había conseguido una pasantía que podría convertirse en empleo a tiempo completo. La noche antes de irme, cené con la abuela Margaret. Tengo miedo, confesé mientras compartíamos un pedazo de pastel en su porche. ¿Y si ellos tienen razón y fracaso? Ella tomó mi mano entre las suyas. Sus ojos azules seguían tan agudos como siempre, a pesar de sus 82 años. Sabrina, el único fracaso verdadero es vivir el sueño de otra persona. Sigue tu corazón. Y yo siempre estaré aquí si necesitas un lugar donde aterrizar. Con esas palabras resonando en mi mente, cargué mi auto a la mañana siguiente y conduje hacia mi futuro, decidida a demostrar que podía triunfar en mis propios términos. Aunque mi familia se negara a creer en mí, mis primeros 2 años en Filadelfia fueron desafiantes pero gratificantes. Pasé de la pasantía a un puesto como diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El salario era modesto, pero estaba armando mi portafolio y haciendo contactos en la industria. Compartía un departamento de 2 habitaciones en un barrio algo deteriorado con Jessica, una maestra que conocí a través de una app para buscar compañeras de cuarto. Nos hicimos amigas rápidamente y convertimos nuestro pequeño espacio en un hogar acogedor con muebles de segunda mano y proyectos de bricolaje. Llamaba a la abuela Margaret todas las semanas y la visitaba cuando podía. El contacto con mis padres se redujo a llamadas por cumpleaños y visitas tensas en acción de gracias. Brian había sido ascendido de nuevo y finalmente había comprado ese departamento en el centro que tanto quería. Mi madre nunca dejaba de mencionarlo cada vez que hablábamos. Pero hace 5 años, todo se vino abajo. La recesión golpeó con fuerza a nuestra industria. La agencia de marketing donde trabajaba perdió varios clientes importantes en el lapso de 2 meses. Un lunes por la mañana, todos llegamos a la oficina y encontramos las puertas cerradas y un aviso de bancarrota pegado en la ventana. Así, de un momento a otro, me quedé sin trabajo. De inmediato comencé a trabajar como freelance, contactando a antiguos clientes y postulando a cualquier puesto de diseño que encontrara. Pero todos estaban recortando presupuestos y los diseñadores independientes fueron de los primeros gastos en ser eliminados. Mis ahorros, ya escasos desde el principio, se fueron agotando rápidamente entre el arriendo y los víveres. Jessica me ayudaba en lo que podía, pagando los servicios y compartiendo las obras del comedor de profesores, pero ella tampoco nadaba en dinero. Después de 3 meses de trabajo esporádico y cuentas acumulándose, recibí una advertencia de desalojo. Había pagado solo parte del arriendo durante 2 meses, pero la paciencia del arrendador se había agotado. Jessica se mudaría con su novio al mes siguiente, y yo no tenía forma de cubrir el arriendo completo sola. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba a semanas de quedarme sin hogar, sin más a quién acudir. Tragué mi orgullo y llamé a mis padres.
El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre contestara con un distraído «Hola, mamá. Soy Sabrina», dije, con la voz ya temblando. «Necesito ayuda». Hubo una pausa, y pude oírla llamar a mi padre. «Richard, es Sabrina». Expliqué mi situación con la mayor calma posible, pidiéndole si podía pedir prestado lo suficiente para pagar un mes de arriendo mientras encontraba un trabajo estable. Prometí devolverles cada centavo con intereses. El silencio que siguió a mi petición se extendió tanto que comenzó a sentirse insoportable. Finalmente, la voz de mi padre llegó por la línea, fría y distante. «Sabrina, esto es exactamente lo que te advertimos. Ese camino inestable que elegiste te ha llevado justo a donde predijimos». «Papá, por favor», susurré, mientras las lágrimas me corrían por la cara. «Solo necesito un poco de ayuda para volver a empezar. Ya tengo entrevistas agendadas, pero necesito un lugar donde quedarme. Hemos estado ayudando a Brian con la matrícula de su MBA», intervino mi madre. «Simplemente no tenemos fondos extra en este momento». Yo sabía que era mentira. Mis padres siempre encontraban dinero para las iniciativas de Brian. Lo que realmente querían decir era: «No tenemos dinero para ti. Tú te lo buscaste cuando ignoraste nuestro consejo», continuó mi padre. «Tal vez esto te enseñe a tomar decisiones más prácticas en el futuro». La llamada terminó sin una sola oferta de ayuda. Ni siquiera un lugar temporal donde quedarme. Me senté en el piso de mi dormitorio, rodeada de cajas a medio empacar, llorando hasta quedarme sin aire. Esa noche llamé a la abuela Margaret, pero no contestó. Al día siguiente, su vecina respondió y me informó que mi abuela había sido hospitalizada por neumonía. Moría por ir a verla. Pero no tenía dinero para el viaje ni un lugar seguro donde dejar mis pertenencias. 2 semanas después fui oficialmente desalojada. Jessica me ayudó a cargar mis cosas más esenciales en mi Honda Civic, un modelo con 12 años encima. Mis herramientas de diseño, algo de ropa y unas pocas pertenencias personales fue todo lo que pude meter. El resto lo guardé en un pequeño depósito que pagué con mis últimos $100, sin ningún otro lugar a donde ir. Conduje hasta la casa de mis padres. Era una lluviosa noche de octubre cuando estacioné en su entrada. A través de las ventanas, los vi sentados en la sala viendo televisión. Permanecí 20 minutos dentro del coche, reuniendo valor, hasta que finalmente me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Mi padre abrió. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en desaprobación al ver mi aspecto desaliñado y la desesperación en mi mirada. «Sabrina, ¿qué estás haciendo aquí?» «Papá, perdí mi departamento. Solo necesito un lugar donde quedarme por unas semanas hasta encontrar trabajo y ahorrar para un nuevo sitio. Por favor». Él miró por encima de mi hombro hacia el coche lleno de cosas y frunció el ceño. «Esto es exactamente lo que pasa con esas carreras artísticas. Inestabilidad». «Richard, ¿quién es?» Mi madre apareció detrás de él, y su expresión se endureció al verme. «Nuestra hija parece haberse quedado sin hogar», respondió él, sin siquiera intentar ocultar su desprecio. «No estoy sin hogar», dije, con la voz quebrándose. «Solo necesito a mi familia ahora». Mi padre cruzó los brazos. «Tú elegiste tu camino. Sabrina, te elegiste ignorar nuestros consejos. Ahora tienes que hacerte responsable de esas decisiones. Tenemos la reunión de la asociación de vecinos mañana», añadió mi madre. «De verdad, este no es un buen momento». Me quedé allí bajo la lluvia, sin poder creer lo que estaba oyendo. «¿Me están rechazando? ¿A su propia hija? Has dejado claro que no necesitas nuestra opinión en tus decisiones de vida», dijo mi padre con firmeza. «No puedes rechazar nuestros consejos y luego esperar nuestro apoyo cuando esas decisiones te traen problemas». Dicho eso, cerró la puerta. Permanecí en el porche varios minutos, la lluvia empapando mi chaqueta antes de volver al coche. Me senté en su entrada, viendo las sombras moverse detrás de las cortinas, esperando que cambiaran de opinión y salieran. Nunca lo hicieron. Finalmente, conduje hasta el estacionamiento de un Walmart, donde pasé la noche, durmiendo en el asiento del conductor reclinado, con $25 en el bolsillo y ningún lugar a donde ir. Llamé y le escribí a Brian, esperando que mi hermano ofreciera alguna ayuda, pero mis mensajes quedaron sin respuesta. Durante 2 semanas viví en mi coche. Me duchaba en un gimnasio donde tenía membresía y usaba las computadoras de la biblioteca para buscar trabajo y departamentos. Seguí llamando a mis padres, dejando mensajes cada vez más desesperados que jamás fueron respondidos. Una noche pasé frente a su casa y vi el auto de Brian en la entrada. Toda la familia reunida, excepto yo, fue el punto más bajo de mi vida. Me sentía completamente abandonada, sin hogar ni familia a la cual acudir. Las personas que se suponía que debían amarme sin condiciones me habían cerrado la puerta justo cuando más las necesitaba. Todo por atreverme a seguir mi propio camino en lugar del que ellos habían elegido para mí. Una mañana
particularmente fría de noviembre, estaba sentada en una esquina de una cafetería local, tomando lentamente una taza de té que había comprado solo para poder usar su wifi gratuito. Llevaba horas buscando trabajos de diseño y opciones de vivienda económica. Mi aspecto se había deteriorado tras semanas viviendo en el coche. Mi ropa estaba arrugada por haber sido guardada en bolsas de basura y a pesar de mis esfuerzos, en las duchas del gimnasio, me veía visiblemente desaliñada. Estaba tan concentrada en la pantalla de mi laptop que no noté a alguien acercarse hasta que habló. Sabrina Wilson. Levanté la vista y vi a Eleanor García, una ex compañera de la agencia de marketing. Vestía un elegante abrigo tipo peacoat y sostenía un café para llevar, luciendo exactamente como la profesional exitosa que yo no había logrado ser. Eleanor, hola, dije, sintiéndome de inmediato cohibida por mi apariencia. Sabía que eras tú. He estado intentando contactarte. Todas las cuentas de correo se desactivaron cuando cerró la agencia. Deslizó en la silla frente a mí, sin notar o fingiendo no notar mi aspecto descuidado. ¿Cómo has estado? ¿Estás trabajando en algún lado nuevo? Consideré mentir, mantener alguna fachada de éxito, pero estaba demasiado agotada para fingir. No exactamente. He estado haciendo freelance, pero ha estado muy lento, de hecho. Estoy medio de entre lugares ahora mismo. La expresión de Eleanor cambió de cordial a preocupada. ¿Entre lugares como en vivienda? Asentí, luchando contra las lágrimas de vergüenza. Han sido meses difíciles. Eleanor se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Sabrina, ¿estás viviendo en tu coche? La pregunta directa rompió lo poco que me quedaba de compostura. Asentí de nuevo, sin poder hablar, mientras las lágrimas se desbordaban por mis mejillas. Eleanor se acercó de inmediato, acercando su silla y colocando una mano sobre mi brazo. ¿Por qué no te comunicaste con ninguno de nosotros? Todo el equipo ha estado en contacto desde que cerramos. No quería que nadie supiera lo mal que me iba, confesé. Todos los demás parecían haber salido adelante. Eleanor negó con la cabeza. Créeme, todos tuvimos problemas. Yo estuve 6 semanas sin empleo antes de encontrar algo. Hizo una pausa, observándome detenidamente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? La pregunta me hizo darme cuenta de que no podía recordarlo. Había estado sobreviviendo a base de barritas de granola y artículos del menú económico de comida rápida cuando podía permitírmelo. Vamos, dijo Eleanor poniéndose de pie. Empaca tus cosas, te vienes conmigo. Antes de que pudiera protestar, ya me había ayudado a recoger mi laptop y mi bolso. Me condujo hasta su coche, insistiendo en que dejara el mío en el estacionamiento de la cafetería por el momento. 30 minutos después, estábamos sentadas en su cálido departamento mientras ella preparaba sándwiches y sopa. Después de comer, me llevó a su habitación de invitados. No es gran cosa, pero tiene una cama de verdad y esto ya mientras la necesites, dijo, colocando toallas limpias sobre la cómoda. Estaba abrumada por su generosidad. No puedo aceptar esto, Eleanor. Solo fuimos compañeras de trabajo. Fuimos un equipo, me corrigió. Ahora somos amigas. Eso hacen los amigos, Sue sentó en el borde de la cama. Además, puede que tenga una oportunidad laboral. Para ti, Eleanor me explicó que su novio, Michael, tenía un pequeño estudio de diseño enfocado en desarrollo web. Necesitaban a alguien que ayudara con los elementos gráficos y diseño de interfaz de usuario. El salario era modesto, pero era trabajo estable. No puedo prometer nada, advirtió. Pero hablaré con él esta noche. Mientras tanto, date una ducha. Duerme bien, y resolveremos esto juntas. A la mañana siguiente, fui con Eleanor a conocer a Michael. Su estudio era pequeño, pero en crecimiento, y tras revisar mi portafolio, me ofreció el puesto de inmediato. Era un cargo inicial, un paso atrás respecto a donde había estado antes. Pero era trabajo con sueldo fijo. Acepté sin pensarlo. Esa misma tarde, Eleanor me ayudó a recuperar mi coche y las pocas pertenencias con las que había estado viviendo, mientras organizábamos el cuarto de huéspedes. Mi teléfono sonó con un número que no reconocía. ¿Es Sabrina Wilson?, preguntó una voz desconocida al contestar. Sí, soy yo. Soy Nancy Holden, la vecina de tu abuela. He estado intentando contactarte. La condición de tu abuela ha empeorado. Los médicos no son optimistas. El corazón se me hundió en medio del caos de mi propia crisis. No había podido estar tan pendiente de la abuela Margaret como hubiera querido. Había dejado mensajes en el número de su vecina, pero no logramos comunicarnos. Ha estado preguntando por ti, continuó Nancy. Creo que deberías venir, si puedes. Le expliqué la situación a Eleanor, quien de inmediato se ofreció a llevarme las 3 horas de camino hasta el pueblo de mi abuela. Nos vamos ahora mismo, insistió. Solo déjame llamar a Michael para reagendar la reunión de mañana. Llegamos al hospital poco después de las 9 esa noche.
La abuela Margaret se veía tan pequeña en la cama del hospital, conectada a oxígeno y monitores. Pero sus ojos se iluminaron al verme y extendió una mano frágil. Mi Sabrina, susurró. Sabía que vendrías. Me senté con ella toda la noche, tomándole la mano y contándole sobre mi nueva oportunidad laboral. No la cargué con detalles sobre mi situación de calle, ni el rechazo de mis padres. Estaba demasiado débil para recibir noticias tan dolorosas. En cambio, me concentré en los aspectos positivos que empezaban a surgir. Siempre te lo dije, murmuró. Tú haces tu propio camino en las primeras horas de la mañana. Me pidió que buscara una pequeña caja en su bolso que Nancy había traído al hospital. Dentro había una llave y un documento doblado. Mi testamento, explicó suavemente, la casa es tuya. Siempre fue para ti, intenté protestar. Decirle que se recuperaría y volvería a casa, pero ella negó, con la cabeza. Escucha bien ahora, dijo, con una firmeza inesperada pese a su debilidad. Tienes el espíritu, la fuerza. Brian tiene a tus padres. Tú necesitas raíces. 2 días después, la abuela Margaret falleció en paz mientras dormía. Su mano aún entre las mías. A través del dolor, tuve que encargarme de los asuntos prácticos tras su partida. El hospital se comunicó con mis padres, quienes llegaron para los arreglos del funeral, luciendo apropiadamente serios, pero sin involucrarse realmente en los detalles. Durante la lectura del testamento, su actitud cambió drásticamente. La abuela Margaret, efectivamente, me había dejado su cabaña y sus ahorros, destinando solo algunos recuerdos simbólicos a mi madre y a Brian. El rostro de mi padre se oscureció de rabia y mi madre rompió en llanto. Mamá siempre te favoreció, me acusó después de que el abogado se marchara, aunque en los últimos años apenas había podido visitarla. No tuve fuerzas para explicarle que fueron las limitaciones económicas y no la falta de afecto lo que me lo impidió. En lugar de discutir, agradecí al abogado, recogí las llaves de la casa de mi abuela y comencé el proceso de mudarme a una herencia inesperada. La cabaña necesitaba trabajo, había sido bien cuidada, pero sus decoraciones y electrodomésticos reflejaban los 85 años de vida de mi abuela. Aún así, era mía. Un hogar que nadie podía quitarme. Eleanor me ayudó con la mudanza, trayendo artículos esenciales desde su departamento y pasando un fin de semana completo ayudándome a limpiar. Tiene buena estructura, declaró mientras restregábamos la cocina y una luz natural increíble para un estudio. Por primera vez en meses, me dormí sintiéndome segura, con una sensación de posibilidad. En el jardín de mi abuela, ahora cubierto de maleza pero aún hermoso, casi podía escuchar su voz. Tú construyes tu propio refugio, Sabrina. Siempre pudiste. Con un techo firme sobre mi cabeza y un trabajo estable que podía hacer de forma remota. Comencé el proceso de reconstruir mi vida. Transformé la pequeña sala delantera en una oficina en casa, invirtiendo en un escritorio nuevo y en el equipo de diseño que necesitaba. Michael estaba satisfecho con mi trabajo y poco a poco fue aumentando mis responsabilidades y mi salario a medida que demostraba mi capacidad. La cabaña se convirtió en mi proyecto personal. Me enfoqué en una habitación a la vez, pintando, reemplazando accesorios y modernizando con cuidado, sin perder el carácter que tanto amaba la abuela Margaret. El jardín, que había sido su mayor orgullo, se transformó en mi terapia de fin de semana. No sabía nada de jardinería cuando empecé, pero compré libros, vi videos y poco a poco devolví la vida a los macizos cubiertos de maleza. Vivir en un pueblo pequeño, después de años en la ciudad, requería adaptación. Al principio me mantenía al margen, aún herida por el rechazo de mi familia y desconfiada de establecer nuevas relaciones. Pero los pueblos pequeños tienen una forma de envolverte, lo quieras o no. Todo comenzó con la señora Jenkins, mi vecina, quien trajo una cazuela para dar la bienvenida a la nueva inquilina, aunque ya me conocía como la nieta de Margaret. Después vino Tom, de la ferretería, quien empezó a reservarme pomos de puertas antiguos que pensaba combinarían con el estilo de la casa pronto. Me encontré saludando con la mano y charlando brevemente con la gente de camino al correo. Al supermercado, 6 meses después de haberme mudado, tuve mi primer amigo de verdad en el pueblo. Había estado frecuentando la pequeña librería local, en parte por inspiración de diseño y en parte por el excelente café del café anexo. El dueño, Patrick Lewis, tenía más o menos mi edad y había heredado la tienda de su tío justo un año antes de que yo llegara al pueblo. Vas a desgastar ese libro de diseño, comentó un día mientras compraba otro café, hojeando por enésima vez el mismo volumen de diseño de interiores. ¿Por qué no lo compras ya? Restricciones de presupuesto, admití con una sonrisa. Estoy renovando poco a poco. Al día siguiente, cuando regresé, el libro estaba envuelto en papel marrón detrás del mostrador con una nota. Honorarios de consultora de renovación. Tu sabiduría cafetera ha mejorado nuestro menú. Patrick, nos hicimos amigos a través de los libros y el café, compartiendo recomendaciones y, eventualmente,
comidas, Patrick era fácil de tratar, sin el juicio constante al que me había acostumbrado con mi familia. Cuando finalmente le conté toda la historia de cómo había terminado en el pueblo, escuchó sin interrumpirme: tus padres suenan como verdaderas piezas de museo. Fue todo lo que dijo al terminar. Ellos se lo pierden a medida que crecían mis habilidades de diseño y mi lista de clientes. Decidí arriesgarme. Usando mis ahorros, lancé mi propio estudio de diseño, Elevation Designs, enfocado en branding para pequeños negocios. Mi experiencia en la empresa de Michael me había demostrado que muchos negocios locals tenían dificultades con su identidad visual, pero no podían costear los honorarios de grandes agencias. Comencé con una página web y tarjetas de presentación, y luego me acerqué a tiendas y restaurantes locales. Mi primer cliente fue Patrick, quien necesitaba un nuevo logo y letrero para la librería. A partir de ahí, el boca a boca hizo su trabajo. En menos de un año, ya tenía suficientes clientes regulares como para dejar mi puesto con Michael. Aún así, mantuvimos una relación colaborativa, remitiéndonos clientes mutuamente. A medida que crecía mi negocio, también lo hacía mi inversión. En la cabaña, reemplacé el techo envejecido, modernicé el antiguo sistema de calefacción y renové la cocina con electrodomésticos nuevos, conservando los encantadores gabinetes que tanto había amado la abuela Margaret. El valor de la propiedad aumentaba con cada mejora, pero eso era secundario frente a la misión de crear un hogar que honrara su legado y reflejara mi estilo propio. El jardín floreció bajo mis cuidados cada vez más expertos. Añadí un pequeño patio donde podía trabajar al aire libre en los días agradables y una fogata para relajarme por las noches. Patrick solía acompañarme allí trayendo libros que pensaba que me gustarían y escuchando mis ideas para nuevos proyectos. Para el 5º aniversario del fallecimiento de la abuela Margaret, mi vida se había transformado por completo. Elevation Designs contaba con 3 empleados además de mí, operando desde un garaje remodelado en mi propiedad. Me había establecido dentro de la comunidad. Me uní a la Asociación de Pequeños Negocios y hasta ayudé a organizar el festival anual de arte. Mi relación con Patrick se había profundizado, pasando de la amistad a algo más íntimo, aunque íbamos con calma, valorando ambos nuestra independencia. Mi círculo de amistades incluía a Eleanor y Michael, quienes me visitaban con frecuencia, además de una recreciente de conexiones locales. No había vuelto a hablar con mis padres ni con Brian desde el funeral. De vez en cuando llegaba una tarjeta de Navidad sin mensaje, solo sus nombres impresos. Yo enviaba algo similar, sin cortar del todo el último hilo, pero protegiéndome de más heridas. La cabaña, que una vez fue el refugio de mi abuela, se había convertido en mi propio santuario y en la prueba tangible de mi éxito. La misma chica que alguna vez durmió en su coche ahora era dueña de una casa libre de deudas. Dirigía un negocio rentable y había construido una vida llena de vínculos genuinos. Había hecho exactamente lo que la abuela Margaret siempre creyó que yo podía hacer: construir mi propio refugio, tanto físico como emocional. Lo que no sabía era que esa paz tan duramente conquistada estaba a punto de romperse por las mismas personas que un día me habían dado la espalda. La primera señal llegó un martes cualquiera, en forma de un correo electrónico de Brian. Ver su nombre en mi bandeja de entrada, después de 5 años de silencio, hizo que el café me supiera repentinamente amargo. La línea de asunto decía, poniéndome al día: querida Sabrina, comenzaba el mensaje con una calidez artificial. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos en contacto. Recientemente encontré el sitio web de tu empresa de diseño y me impresionó lo que has logrado. Mamá y papá mencionaron que no han sabido de ti en años y están preocupados. Espero que estés bien. Pongámonos al día pronto. Brian. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo ese breve mensaje. No había ninguna mención al silencio absoluto cuando más los necesité. Ningún reconocimiento al rechazo que sufrí cuando no tenía hogar. Solo un casual poniéndome al día. Como si simplemente nos hubiéramos perdido la pista por descuido mutuo. Le mostré el correo a Patrick durante nuestro almuerzo ese día. Suena que quiere algo, comentó, devolviéndome el teléfono. La gente no suele reaparecer después de 5 años solo para saludar. Asentí. Yo también tenía esa misma sospecha. El momento es extraño. Porque ahora vas a responder, lo pensé. No por ahora. Quiero ver si hay algo más detrás de este repentino interés. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Después de 5 años de silencio, ver ese número me sorprendió tanto que contesté sin pensar: Sabrina, cariño. La voz de mi madre sonaba exageradamente alegre. Qué bueno volver a escuchar tu voz. Mamá, respondí con neutralidad. Esto es inesperado. Bueno, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Brian dijo que te escribió, y no obtuvo respuesta.
Estábamos preocupados, he estado ocupada, dije. Dirigir mi empresa Kensun mucho tiempo. Sí, vimos tu sitio web. Muy impresionante. Cielo. Tu padre y yo comentábamos lo orgullosos que estamos de todo lo que has logrado. Los elogios se sentían vacíos después de años de críticas y abandono. Mi madre continuó antes de que pudiera responder. De todos modos, nos sentimos terriblemente mal por los malentendidos del pasado. La familia es muy importante. Y nos encantaría reconectar. Tal vez podríamos ir a visitarte pronto. ¿Malentendidos? Repetí, sin poder ocultar el tono cortante en mi voz. Así llaman a rechazar a su hija cuando no tenía dónde vivir. Hubo una pausa antes de que mi madre hablara de nuevo con la voz más baja. Todos cometimos errores. Sabrina, nosotros también estábamos pasando por un momento difícil. Pero eso ya quedó atrás. Deberíamos enfocarnos en reconstruir nuestra relación ahora. Algo en su tono me pareció ensayado, como si hubiera practicado esa conversación antes. Acepté pensar en una posible visita, sin comprometerme con fechas, y colgué lo más rápido posible. Esa misma noche recibí otra llamada, esta vez de Brian. Contra mi mejor juicio, contesté. Hola. Hermana, dijo con un entusiasmo forzado. Mamá me dijo que hablaron. Qué bien que estemos todos reconectando. ¿Qué está pasando? ¿Brian? Pregunté directamente. ¿Por qué este repentino interés familiar después de 5 años? Soltó una risa tensa. Es que, un hermano no puede querer reconectar con su hermana, pero ya que lo preguntas, las cosas han estado complicadas últimamente, durante los siguientes 20 minutos. Brian me reveló la situación familiar. Había tomado varias decisiones de inversión equivocadas, perdiendo casi todos sus ahorros, y acumulando una deuda considerable. Nuestro padre se había visto obligado a jubilarse anticipadamente del banco tras una investigación interna que encontró irregularidades en su gestión, aunque evitó cargos penales. Su reputación quedó destruida. Nuestra madre desarrolló problemas de espalda que le impiden trabajar turnos completos en el hospital. Hemos tenido que reducir gastos drásticamente, explicó Brian. Ejecutó la hipoteca del departamento y mamá y papá tuvieron que vender la casa. Ahora viven en un pequeño apartamento. Lo siento, respondí, sinceramente, a pesar de todo. Debe ser muy duro. Sí, bueno, la familia tiene que mantenerse unida en los momentos difíciles. No. La ironía de su comentario parecía perdida en él. De todas formas, pensábamos que podríamos ir a visitarte el próximo fin de semana. Conocer tu pueblo, ver la antigua casa de la abuela, reconectar. Acepté de mala gana una comida el sábado, dejando claro que sería una visita breve, no una estadía. Después de colgar, llamé a Patrick. Vienen el sábado, le dije, por lo que dijo Brian. Están en problemas económicos, ¿quieres que esté ahí? Ofreció como apoyo moral. Acepté con gratitud, ya sintiendo ansiedad por el reencuentro. Ese sábado, mi familia llegó puntualmente al mediodía. Mi padre se veía envejecido. Su presencia imponente atenuada por las circunstancias. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos, mientras Brian se quedó rezagado, observando la cabaña con un interés que no se molestó en disimular. Has hecho maravillas con este lugar, comentó mi madre mientras les daba un breve recorrido. Está mucho más lindo que cuando vivía tu abuela. La abuela lo tenía perfectamente bien, respondí con frialdad. Yo solo actualicé algunas cosas, respetando su estilo. Debió costarte una fortuna, murmuró mi padre, mirando los nuevos electrodomésticos de la cocina. Parece que tu negocio de diseño va bastante bien. Elevation Designs va muy bien, intervino Patrick con naturalidad. Sabrina tiene clientes en 3 estados. Los ojos de mi padre se entrecerraron levemente al notar la presencia de Patrick. Claramente no esperaba que yo tuviera respaldo. ¿Y tú eres? Patrick Lewis. Soy dueño de la librería del pueblo y conozco a Sabrina desde que se mudó. El almuerzo fue tenso. Mis padres y Brian alternaban entre elogiar la casa y mencionar sutilmente sus dificultades actuales. Mi madre habló 3 veces sobre lo estrecho que era su departamento. Brian comentó lo difícil que estaba el mercado laboral, a pesar de su experiencia y estudios. Cuando estaban por irse, Brian pidió usar el baño. Tardó más de lo habitual, y al regresar, noté que tenía el teléfono en la mano. Buena señal aquí, comentó, como si nada. La cabaña tiene una estructura sólida. Buena propiedad para inversión, después de que se fueron. Patrick me ayudó a recoger. Bueno, eso fue incómodo, dijo mientras cargaba el lavavajillas. ¿Viste que tu hermano tomó fotos de cada habitación? Asentí con una sensación de náusea en el estómago. Y recordé a mi padre preguntando sobre los valores de propiedad en la zona y a mi madre comentando cuánto espacio hay para una sola persona. Están planeando algo, dijo Patrick, verbalizando lo que los dos ya sabíamos. Ten cuidado. Sabrina, la semana siguiente, estuvo llena de llamadas diarias de mi familia. Mi madre quería las recetas que había servido en el almuerzo.
Mi padre tenía preguntas. Sobre el sistema de calefacción. Brian preguntó si aún tenía la escritura original de la abuela Margaret. Cada conversación se sentía como una inspección. Como si buscaran grietas. La verdad quedó clara durante su segunda visita, 2 semanas. Después, mientras estábamos sentados en el jardín, mi padre tocó el tema directamente. Sabrina. Tu madre y yo hemos estado pensando. Esta casa tiene 3 habitaciones y tú eres solo una persona. Estamos pasándolo mal en ese apartamento diminuto. Sería lógico que nos mudáramos aquí. Un hogar familiar debería albergar a una familia. Lo miré en silencio por un momento, sin palabras. Esta es mi casa, dije por fin, la heredé de la abuela. Sí. Pero seguramente ella la dejó con la intención de beneficiar a toda la familia, intervino mi madre. Ella no habría querido que nosotros estuviéramos pasando necesidades mientras tú tienes tanto espacio, en realidad. Ella me la dejó específicamente a mí porque sabía que la cuidaría. Y porque sabía que yo era la única que realmente la valoraba, respondí con la ira empezando a aflorar. Bueno, independientemente de sus intenciones, dijo mi padre con desdén, somos familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Brian podría quedarse en la habitación sobre el garaje. Y tu madre y yo podríamos tomar la habitación principal. Esa es mi oficina, dije incrédula, desde ahí manejo mi empresa, ¿podrías mover tu pequeño computador al comedor?, sugirió mi madre, como si estuviera resolviendo un asunto trivial. Sería un uso mucho más eficiente del espacio. Esto no va a pasar, declaré con firmeza. Lamento su situación. Pero no pueden mudarse aquí, la conversación se deterioró rápidamente. Mi padre se volvió cada vez más insistente, y mi madre oscilaba entre manipulaciones emocionales y comentarios pasivo-agresivos. Brian permaneció sospechosamente callado, escribiendo en su teléfono durante toda la discusión. Apenas se fueron, llamé de inmediato a mi abogado. El mismo que había tramitado el testamento de la abuela Margaret. Le expliqué la situación, y le pedí que revisara toda la documentación relacionada con la propiedad. Todo está en orden, me aseguró, la casa está únicamente a tu nombre. No tienen ningún derecho legal sobre ella. A pesar de esa tranquilidad, seguí el consejo de Patrick e instalé cámaras de seguridad cubriendo las entradas de la casa y la propiedad. Algo me decía que este enfrentamiento estaba lejos de terminar 3 semanas después de aquella visita. Incómoda, necesitaba asistir a una conferencia de diseño en Boston. Era una oportunidad importante para conectar con nuevos clientes y enterarme de los últimos avances del sector. Patrick se ofrecía a revisar la casa mientras yo no estuviera. Pero con la librería a su cargo, solo podría pasar ocasionalmente. La conferencia duraba 3 días. En la segunda noche, mientras participaba en una recepción de networking, recibí un mensaje de texto de mi vecina. La señora Jenkins, pensé que estabas fuera hasta mañana. Vi luces encendidas en tu casa y gente moviéndose adentro. ¿Todo bien? El corazón me dio un vuelco. La llamé de inmediato. Señora Jenkins, sigo en Boston. No debería haber nadie en mi casa, ¿no? Cielos, respondió con evidente preocupación. ¿Quieres que llame a la policía? No, déjeme revisar primero mis cámaras de seguridad, dije, tratando de mantener la calma. La llamo en cuanto sepa algo. Abrí la aplicación de seguridad en mi celular con los dedos temblorosos. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en la entrada y a 3 figuras, descargando cajas y maletas. Vi con incredulidad cómo mi padre forzaba la cerradura de la puerta trasera con algún objeto. Y luego dejaba entrar a mi madre y a Brian. Llamé de inmediato a Patrick, que justo estaba cerrando la librería. Están entrando a mi casa, le dije a Patrick con la voz temblorosa. Se están mudando mientras yo estoy fuera. Voy para allá ahora mismo, prometió. ¿Llamo a la policía? Aún no, respondí. Todavía intentando procesar la traición. Déjame intentar llamarlos primero. Llamé al celular de mi padre mientras lo veía en la cámara mirar la pantalla y rechazar la llamada. Intenté con mi madre y con Brian. Lo mismo, finalmente. Llamé a la línea fija que había instalado en la cabaña. Tras varios tonos, Brian contestó residencia. Wilson, dijo con total naturalidad, como si realmente viviera allí. Brian, ¿qué demonios estás haciendo en mi casa? Exigí. Hubo una pausa, seguida de un suspiro. Sabrina, pensábamos llamarte mañana. Solo nos estamos acomodando. ¿Acomodando? Entraron a la fuerza a mi casa. Están invadiendo propiedad privada. No seas dramática, respondió, con frialdad. Es una casa familiar. Somos familia. Además, no es como si necesitaras todo este espacio solo para ti. Escuché a mi padre en el fondo y Brian intentó cubrir el auricular. Pero alcancé a oírlo decir, dile que hablaremos cuando regrese. La decisión ya está tomada, tienen que salir de allá ahora mismo. Dije, luchando por controlar mi ira. Si no están fuera en 30 minutos, llamaré a la policía. La voz de Brian cambió, volviéndose más dura. Eso sería un error.
Sabrina, no tenemos a dónde ir, y llamar a la policía contra tu propia familia sería cruel. Además, mamá y papá son los que realmente tienen conexión con esta casa, no tú. Esta es mi casa, Brian. La abuela me la dejó a mí, una formalidad, descartó él con desdén, de todos modos. Ya hablamos con un abogado para impugnar el testamento. La abuela ya era mayor y no estaba del todo lúcida cuando hizo esos arreglos. Tenemos un buen caso para revocarlo. La amenaza me heló la sangre. Sabía que no tenían fundamentos legales, pero la idea de enfrentarme a una batalla judicial me resultaba abrumadora. Colgué y reservé de inmediato un vuelo de regreso para la mañana siguiente. Perdiéndome el último día de la conferencia, Patrick me recibió en el aeropuerto con el rostro serio. ¿Siguen ahí?, me informó. Pasé esta mañana. Tu padre me abrió la puerta y me dijo que era un asunto de familia y que no me metiera a punto. ¿Llamaste a la policía?, pregunté mientras nos dirigíamos a la cabaña. Pensé que debía ser tu decisión, respondió, pero hablé con tu abogado. Dice que sus amenazas son un disparate. Tu abuela tenía evaluaciones cognitivas regulares como parte de su atención médica y estaba totalmente lúcida cuando actualizó su testamento. Al llegar, me impactó ver que mi familia ya había hecho cambios visibles. Los cojines decorativos de mi madre estaban en el columpio del porche. Los palos de golf de mi padre apoyados junto a la puerta se habían mudado como si fueran los dueños. Respiré hondo y entré a mi propia casa usando mi llave. La escena adentro fue peor de lo que imaginaba. Mi sala, cuidadosamente ordenada, había sido reorganizada. Cajas con pertenencias de mis padres estaban apiladas en las esquinas. Fotos familiares que había quitado años atrás decoraban ahora la repisa, reemplazando las mías. Mi madre salió de la cocina, sorprendida al verme. Sabrina, no te esperábamos hasta mañana. Evidentemente, respondí con frialdad. ¿Dónde está papá? En el dormitorio principal. Organizando su ropa, la manera casual en que se refirió a mi dormitorio hizo que la rabia me recorriera como fuego. Encontré a mi padre colgando sus trajes en mi armario. Mi ropa estaba arrinconada a un costado. Brian estaba en el cuarto sobre el garaje, mi oficina. Había empujado mi equipo de diseño a una esquina para instalar su cama. Los reuní a todos en la sala, Patrick detrás de mí. En silencio pero firme, tienen que irse, declaré con voz firme. Todos. Ahora, Sabrina, sé razonable. Comenzó mi padre con su tono autoritario. Este arreglo tiene sentido para todos. Tú tienes esta casa enorme solo para ti, mientras nosotros estamos sufriendo una situación que ustedes mismos se crearon, señalé, y completamente irrelevante frente a mi propiedad legal. Tú ni siquiera tienes una familia real, dijo mi madre con una dureza que me sorprendió. Sin esposo, sin hijos. Solo tú y tu pequeño negocio. Nosotros necesitamos esta casa más que tú, dijo mi madre. Así no funciona la propiedad privada, intervino Patrick con firmeza. Mi padre lo fulminó con la mirada. Esto no te concierne. Es un asunto familiar. Patrick es más familia para mí que cualquiera de ustedes, respondí. Él no me abandonó cuando yo estaba sin hogar y desesperada. Eso ya es historia antigua, dijo Brian, agitando la mano con desprecio. Estamos aquí ahora, listos para ser una familia de nuevo. Después de haber agotado todos sus recursos y necesitar algo de mí, dije. Esto no tiene nada que ver con la familia. Tiene que ver con que quieren quedarse con mi casa. Nos quedaremos con esta casa, declaró mi padre, dejando caer toda pretensión. De una forma u otra. Ya hablamos con un abogado sobre nuestras opciones. Opciones que no existen, corregí. La casa es legalmente tuya, por ahora, dijo con una confianza inquietante. Pero tenemos pruebas documentadas del deterioro mental de tu abuela. Y como descendientes directos, tenemos un caso sólido para reclamar la herencia. Sabía que estaba mintiendo, pero la confrontación ya había llegado demasiado lejos. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y marqué el 911. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre, abriendo los ojos con horror. Llamando a la policía para reportar intrusos en mi casa. Respondí con calma. No somos intrusos. Somos tu familia, gritó ella. La familia no entra a la fuerza en la casa de otra. Dije justo cuando la operadora respondió. Expliqué la situación. Di mi dirección y conté que personas habían entrado a mi casa sin permiso y se negaban a irse. Mi padre intentó arrebatarme el teléfono, pero Patrick se interpuso entre ambos. No lo empeoré más, le advirtió a mi padre. Los 15 minutos que tardó la policía en llegar se sintieron eternos. Cuando 2 oficiales tocaron la puerta, les expliqué todo. Mostré mi identificación con la dirección de la cabaña y la escritura de la propiedad. Estas personas entraron a mi casa sin permiso, mientras yo estaba fuera de la ciudad, les expliqué.
Dañaron la cerradura de la puerta trasera para entrar y se han negado a salir. Mi padre intentó argumentar que era un conflicto familiar y no un asunto policial, pero los agentes fueron claros. Señor, si usted no reside legalmente aquí y la propietaria quiere que se vayan, deben retirarse, dijo el oficial de mayor rango, de lo contrario serán arrestados por allanamiento. Esto es ridículo. Es mi hija, protestó mi padre. Eso no le da derecho a entrar en su propiedad sin permiso, respondió el oficial. Tienen 30 minutos para recoger lo imprescindible. Lo demás se puede coordinar para otro día. Mientras recogían sus cosas bajo supervisión policial, mi madre se me acercó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios padres? La miré directo a los ojos. De la misma forma en que ustedes pudieron rechazar a su hija cuando no tenía a dónde ir. Entregué las grabaciones del allanamiento a la policía, quienes me aconsejaron solicitar una orden de alejamiento. Mi abogado presentó la solicitud al día siguiente, y en una semana se me otorgó una orden temporal que prohibía a mi familia acercarse a mi propiedad. Mientras veía a la policía escoltar a mi familia fuera de mi casa, sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor por la profundidad de su traición, rabia por su descaro, pero, sobre todo, una validación justiciera. Por primera vez, me había defendido de su manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de cambiar todas las cerraduras, me senté con Patrick en el columpio del porche que tanto amaba mi abuela. Hiciste lo correcto, me dijo, rodeándome con el brazo. Lo sé, respondí, mirando cómo aparecían las estrellas en el cielo de la tarde. Solo que no debería haber tenido que llegar a esto. Las secuelas legales del intento de invasión de mi familia duraron varios meses. La orden de alejamiento temporal se convirtió en permanente cuando salió a la luz evidencia de su plan premeditado. Mensajes recuperados del teléfono de Brian revelaron su esquema: mudarse durante mi ausencia y alegar angustia emocional. Sí, intentaba desalojarlos. Su farol sobre impugnar el testamento quedó completamente expuesto cuando mi abogado presentó los historiales médicos de la abuela Margaret, confirmando que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Mi padre y Brian enfrentaron cargos menores por allanamiento, lo que resultó en libertad condicional y servicio comunitario. Durante todo el proceso legal, ambos mantuvieron que no habían hecho nada malo, que la propiedad familiar debía compartirse. Mi madre, sin embargo, comenzó a mostrar señales de remordimiento a medida que las consecuencias de sus actos se volvían ineludibles. 3 semanas después de la audiencia, recibí una carta manuscrita de su parte, a diferencia del tono defensivo y arrogante que habían adoptado antes. Sus palabras sonaban genuinamente arrepentidas. No espero tu perdón, escribió, pero necesito que sepas que ahora veo cuán terriblemente te fallamos. No solo en lo que acaba de pasar, sino durante toda tu vida. Tu padre y Brian siguen llenos de rabia, pero yo no puedo seguir fingiendo que lo que hicimos estuvo justificado. Cuando más nos necesitaste, te dimos la espalda, y no hay excusa para eso. La carta despertó sentimientos complicados. Una parte de mí quería creer en su arrepentimiento, mientras otra seguía en guardia, temiendo nuevas manipulaciones. Después de pensarlo con calma, respondí con una carta breve y civil, reconociendo su disculpa sin ofrecer reconciliación inmediata. La confianza, cuando se rompe tan profundamente, no puede reconstruirse de un día para otro. La experiencia dejó cicatrices emocionales que requirieron ayuda profesional. Comencé a ver a una terapeuta especializada en traumas familiares y me uní a un grupo de apoyo para personas con relaciones tóxicas con sus familias. Escuchar historias de otros que habían sufrido traiciones similares me ayudó a entender que mi situación no era única y que poner límites no solo era válido, era esencial para sanar. La familia no se define por la sangre, me recordaba mi terapeuta, se define por el amor constante, el respeto y el apoyo. Esa verdad resonó profundamente mientras reflexionaba sobre quienes realmente me habían brindado eso en mi vida. Patrick, cuya presencia firme se convirtió en una piedra angular de mi felicidad. Eleanor, que me lanzó un salvavidas cuando más lo necesitaba. La comunidad de vecinos y pequeños empresarios que me recibieron sin juicio ni condiciones. Mi relación con Patrick se fortaleció aún más durante esos meses difíciles. Su apoyo inquebrantable durante la crisis familiar me mostró lo que significa una verdadera pareja. En el primer aniversario del intento de ocupación, me propuso matrimonio en el jardín de la abuela Margaret, ahora floreciente con las perennes que había plantado en su honor. Tú mereces una familia que vea tu verdadero valor, me dijo al ofrecerme un anillo sencillo y elegante. Sería un honor formar esa familia contigo. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en ese mismo jardín. Eleanor fue mi dama de honor y Michael acompañó a Patrick. Mis padres y Brian no fueron invitados. Era un límite necesario que protegía la alegría del día.
en su lugar, estaba rodeada por la familia que yo había elegido. Personas que demostraron su amor con acciones, no con lazos biológicos, a medida que la vida se estabilizaba en esta nueva etapa. Comencé a pensar en cómo transformar todo lo vivido en algo que pudiera ayudar a otros. La cabaña, que una vez fue centro de conflicto, se convirtió en un santuario, no solo para mí, sino también para quienes lo necesitaran. Creé una pequeña fundación en nombre de la abuela Margaret, ofreciendo vivienda temporal y mentoría profesional a jóvenes adultos que enfrentaban la falta de hogar por el rechazo familiar. Todos merecen un lugar seguro donde aterrizar, expliqué al periódico local que cubrió el lanzamiento. Todos merecen la oportunidad de construir su propia historia de éxito. La primera beneficiaria fue Jaime, un estudiante de diseño gráfico de 22 años, cuyos padres la habían dejado de apoyar al cambiar su carrera de negocios a arte. Las similitudes con mi propia historia eran impactantes. Le ofrecí el apartamento sobre el garaje, ahora convertido en un espacio digno, y una pasantía en Elevation Designs. Ver cómo crecía su confianza me recordó mi propio camino. 5 años después de haber sido abandonada por mi familia biológica, había construido algo mucho más fuerte que los lazos que me fallaron. Había construido un hogar, un negocio, un matrimonio y un propósito que honraban la fe que la abuela Margaret siempre tuvo en mí y al mismo tiempo extendían ese mismo apoyo a otros. Ocasionalmente recibía noticias sobre mis padres y Brian a través de conocidos en común. Mi padre nunca reconoció sus errores. Seguía afirmando que yo había sido egoísta e implacable. Brian se había mudado a otro estado, comenzando de nuevo después de sus fracasos financieros. Mi madre se había separado de mi padre y estaba intentando reconstruir su vida de forma independiente, un cambio que al menos sugería que había aprendido algo tras el colapso familiar. La puerta a una posible reconciliación seguía teóricamente abierta, pero con condiciones que respetaban mi valor personal. Cualquier relación tendría que construirse sobre el respeto genuino, no sobre la conveniencia o la necesidad. Hasta entonces, me enfocaba en nutrir los vínculos sanos que habían demostrado su valor. En las noches tranquilas, sentada en el jardín de la abuela Margaret junto a Patrick, solía reflexionar sobre el camino que me había traído hasta aquí. De no tener un hogar a convertirme en propietaria. De ser una hija abandonada a convertirme en apoyo para mi comunidad. Descubrí que la familia no es un derecho de nacimiento, es un privilegio que se gana con amor y respeto. Tuve que aprender que es mejor no tener familia que tener una que te haga daño, le dije al grupo de apoyo durante mi última sesión. Que crear tu propia familia elegida no solo es posible, sino que muchas veces es más gratificante que mantener lazos tóxicos de sangre. La cabaña que mi abuela me dejó se había convertido en mucho más que una casa. Era prueba física de que yo merecía ocupar espacio en este mundo, de que mis sueños y mis límites importaban, y al defenderla de quienes quisieron quitármela, finalmente aprendí a defender mi propio valor. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a familiares que intentaron aprovecharse de ti? ¿O has formado una familia elegida que te apoyó cuando tu familia biológica falló? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar fuerza en medio de situaciones familiares difíciles. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y resiliencia, comparte este video con esa persona. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, la familia que elegimos vale mucho más que aquella en la que nacimos.